en la parte médica, por ejemplo, las salidas sin el MIR son escasas. Se puede trabajar de médico general, pero estás muchísimo más limitado. En enfermería, Es al revés. Te penaliza el tener la especialidad. adelante. Eso, adelante. A día de hoy, en nuestro sistema público de salud, lo que tú has dicho, o sea, el MIR, lógicamente, muy pocas salidas o viables si no haces el MIR al acabar la carrera de medicina. Enfermería es una salida más, no es la única, evidentemente, pero no es solo eso, sino que además a día de hoy te penaliza el hacer el EIR. O sea, por ejemplo, aquí en esta comunidad, que yo haya hecho el EIR, a mí me ha penalizado en el sentido de que en cualquier bolsa de trabajo, ya no solo en Castilla y León, en cualquier bolsa de trabajo es como yo haber estado 2 años en el paro. Entonces, con respecto a la gente de mi edad, yo lógicamente me quedo atrás en puntuaciones y a la hora de trabajar, porque es como 2 años de haber estado en mi casa, en vez de encima ser, pues eso, un aliciente, todo lo contrario. Cuando a la vez estás haciendo pues al final es como un posgrado, o sea, es una formación extra aparte de tu graduado, y que al final va a repercutir en la atención que tú das. Claro. Y en vez de premiar eso, lo penalizan. Entonces, es difícil, o tienes de verdad muy claro que lo quieres hacer y que es, ya digo, una inversión a largo plazo y que lo haces por tu formación y por cómo vas a atender a tus pacientes, o lo tienes clarísimo, o entiendo que mucha gente, lógicamente, no la haga a día de hoy. ¿Volverías a hacer el MIR? El EIR. El EIR. Yo sí lo volvería a hacer, pero porque creo que avancé, lo que he aprendido en esos 2 años no lo he aprendido durante la carrera ni en mi vida laboral. O sea, lo que aprendí esos 2 años no creo que lo vuelva, de hecho, a aprender a lo largo de toda mi carrera. Y porque lo aplico en mi día a día y porque eso me hizo estar donde estoy ahora. Pero que es una penalización, sí, ni siquiera en carrera laboral nos cuenta. Claro, en medicina se nota menos porque todos partimos o sea, hacemos carrera MIR y luego, bueno, ya ese tiempo no le está contando a nadie. Pero claro, en el caso de enfermería, como algunas están en el EIR y otras están trabajando en no EIR, claro, ahí se desequilibra. Pero queríamos unir este tema con otro meloncillo que vamos a ir abriendo, que es, por ejemplo, a Sara, le encanta la enfermería del paciente crítico. Ojalá hubiera más especialidades, es que tendría que haber muchísimas. Claro. Nuevo melón, campanita. No, ¿por qué no hay más especialidades de EIR? Yo creo sinceramente que esto es el gran negocio. O sea, es un negocio. O sea, al final, en enfermería, un poco hablando así, tú haces un examen a nivel de España, porque es verdad que el EIR es a nivel del ministerio, pero después se encargan las comunidades autónomas, maravillosas, cada uno con su sistema de salud. Tú porque das aquí, que no te cuenta, pero en otras comunidades autónomas sí cuentan unas matronas, en otra cuenta pediatría, en otra cuenta atención primaria. Entonces, claro, no es unificado. A la especialidad, sí. ¿Qué pasa? Que para prepararte, igual que en el MIR, preparan unas academias que forman muchísimas maravillosamente. Pero al final es un negocio redondo. O sea, haces un examen todos los años que pagas unas tasas, las comunidades forman, que no te cuentan en muchas de ellas el esfuerzo que haces, y después se benefician una academia a niveles anuales, que está genial. ¿Por qué no quieren sacar? Porque habrá muchísima más gente que le tienes que pagar una especialidad. Y hablando del tema del A1, si cada vez estamos más especializadas y más formadas, más nos tienen que pagar, cosa que a lo mejor no quieren. Ya no solo eso, a nivel de gestión no les interesa que estemos especializadas, porque así tú puedes trabajar hoy en UCI, mañana en medicina interna y pasado en pediatría. Vale, Si de verdad reconociéramos las especialidades, cada una trabajaríamos en nuestro campo, tendrían que pagarnos por ellos, pero aparte limitaría la movilidad y la inestabilidad que ahora tenemos. Y son problemas que está visto que no les interesa. Yo no entiendo cómo a toda la gente le cuesta mucho entender que un oftalmólogo no te puede abrir una barriga, pero una enfermera un día puede estar en paritorio, otro día te puede instrumentar una cirugía, otro día te puede estar manejando una bomba que si pagas alguna te vas a morir, y otro día está en atención primaria. Y si no lo consigues, lo pagas con tu ansiedad y estrés. Entonces es Contamos un dato que tenemos aquí, que es que el 34,5% de enfermeras especialistas trabajan en un puesto acorde a su formación. El 34%. Entonces, claro, con ese melón que habéis abierto, ¿no? ¿Por qué no hay tantas especialidades acorde al número de trabajos o puestos
diversos que hay, ya sea UBI, ya sea primaria, pediatría, cirugía o lo que sea, ¿no? Y os iba a poner el ejemplo de Irlanda, que por ejemplo en Irlanda una enfermera que a lo mejor en España lleve trabajando en hemodinámica 20 años, tú vas a Irlanda y no eres enfermera de hemodinámica. Tienes que tener el curso hecho de hemodinámica para poder desempeñar el trabajo allí. Entonces allí todo está muy clasificado y muy diversificado, y si no tienes la formación acreditada, no puedes trabajar como enfermera de X puesto. Eres enfermera general. En Reino Unido también es así, yo creo. Sí. Yo creo que toda aquella zona va un poco así. Sí. A veces más, además de la parte, entiendo que hay algo de gestión, tendrán que empezar en el dinero y todo eso, pero se supone que al ser público, de las primeras personas que tienes, lo primero que tienes que pensar, lo primero en lo que tienes que pensar es en las personas. Y se tiene muchísimos años reclamando, por ejemplo, la especialidad de enfermería en cuidados críticos, que nosotros de aquí, yo en mi cuenta de intensivista soy muy activo con eso, y la gente de la CICU que es invitada a hablar aquí cuando quiera. Y la razón por la que yo creo que ese tipo de especialidades deberían añadirse a las que ya existen: enfermería crítica, la enfermería de urgencias, la de quirófanos también, que por ejemplo en países de Sudamérica existe, ¿no? La enfermería de quirófano. Parte del simple hecho de que cuando cualquier profesional de la salud, pero sobre todo la enfermera, que es la que está allí, ¿no? A pie de cama, pasa un año en una UCI o 2 años, adquiere ciertas aptitudes y actitudes y habilidades que eso no viene en libros, ni se aprende en la universidad, ni nada. ¿Cómo, cómo tú le explicas a alguien que no es sanitario que esa enfermera que estuvo 1 año ahí, 2 años ahí, por ejemplo, todas las que entraron en la UCI cuando lo del COVID, 2 años ahí, 1 año, increíble, y de pronto no, ahora estoy en, no sé, en los que hacen pruebas de sueño en electroficio? Con todo respeto a pruebas de sueño, ¿no? Eso es por eso, ¿no? Obvio. Es por el cambio. Y yo no conocí esa figura cuando yo llegué aquí a España, lo de la enfermera volante, que lo mismo está en neonatos, que en nefro, que en diálisis, que en agudo. Pues eso, a nivel de gestión y cubrir huecos, 10, habilidades y bien por el paciente, 0. Pero yo creo que el siguiente paso debería de ser, porque como dices, Sara, a lo mejor es un negocio, pero yo lo quiero ver más como un intento fallido un intento fallido de intentar conseguir una sanidad especializada. Pero es también autoboicoteo, porque al final es el ministerio el que está pagando estas formaciones. O sea, que nosotras nos formemos, a cada persona nos están pagando nuestro sueldo. Porque aunque derivemos en cada comunidad autónoma y cada unidad docente, evidentemente, pero el sueldo y los recursos los pone el ministerio, o sea, para que nosotros nos formemos. Entonces invierten durante 2 años en nuestra formación para luego tirarlo a la basura en la mayoría de los casos. Entonces no tiene ningún sentido. Pero que hay intereses políticos y económicos detrás, eso está claro. En todo, ¿no? Por desgracia, es el problema de que la sanidad... Pero en Irlanda también habrán intereses políticos. Quiero decir, tú puedes tener tus intereses políticos. Sí, pero como hay una gran parte privada, la propia gestión privada le interesa que vaya bien. Y le interesa venderse bien y que funcione. Es que yo no sé si tengo entendido, y yo sé porque hay amigas mías que han estado en Irlanda, tengo una amiga, vamos, mi mejor amiga de carrera ha estado en Irlanda, en Inglaterra y tal, que es que allí vas como avanzando. O sea, vas enfocándote en los bandos, Efectivamente, sí, va por curso. entonces tú vas avanzando, tú no se te permite hacer menos cosas Sí. que otras si no vas avanzando. Entonces, también la gestión privada, por lo que yo tengo entendido, y no sé si estoy equivocada, si no alguien que me corrija, creo que en la privada te pagan mucho. Lo que te dé la gana cortamos, ¿eh? No, da igual, no, pero no pasa nada. Sí. Ya no sé si la he cagado antes. Privada, las enfermeras comen niños. No, a lo que me refiero, En la privada te premian, es lo que está No, diciendo. sí, O sea, en el que tú vayas ascendiendo, por así decirlo. te premian y aparte creo que te pagan mucho más Sí. en la privada en Irlanda y en Estados Unidos, no, en Inglaterra, te pagan muchísimo más en la privada que en la pública, que aquí es todo lo contrario. Sí, pero o sea, literalmente es así, pero como dice Blanca, si tú trabajas para una empresa y tú haces méritos para en esa empresa, Claro. haces cosas bien, eres productivo, le das beneficio a la empresa dice, tienes esta formación, das esta productividad, pues te pago más. Es que es lo que te mereces al final, es que no tiene más. ¿Qué es lo que se está reclamando a la gente que tenemos la especialidad? O sea, tú desde aquí también. Gracias. Lo que tampoco se está pidiendo aquí, estamos descubriendo el agua tibia. Lo ponemos en letrero grande, meritocracia. Editor, meritocracia. Un efecto ahí, digamos.
minutos. Tenemos una frase para ustedes. A ver, y abrimos otro. Son muchos pequeños melones más. 39.4% de enfermeras planea abandonar la profesión en la próxima década. Ya hablamos de esto en un capítulo pasado. Un dato oficial de sanidad de este año. Y eso se disparó tras la pandemia, ya te lo digo yo. ¿Ustedes han pensado en plan, qué coño estoy haciendo aquí? Lo dejaría. Sí, claro, alguna vez sí, claro que sí. Uf, sí, o sea, si decimos que no mentimos. También, ¿sí, no? Es que yo estaba hasta ideas de negocio. Pensa. Autónoma, si pincho el AVE, si me hago el curso de termostética, me monto una consulta, si me voy al Zara, o sea, cualquier cosa. Ha habido varios momentos que he dicho. Yo creo que, o sea, ya pasaba antes, no digo que no lo hubiera antes, pero la pandemia fue eso, punto de inflexión y cada vez yo creo que nos sucede más jóvenes. Antes yo creo que a lo mejor pasaba más vida laboral hasta que esto llegaba, o sea, hasta que llegabas a este punto, yo cada vez, o al menos es mi sentir, siento que cada vez es más joven. Desde más joven te pasa esto, pero es, pues eso, el día a día, mucha inestabilidad. Y yo sí lo Yo venía aquí en un matiz, porque esto de más joven puede ser por diferentes motivos, ¿no? ¿Tú crees que ocurre antes porque somos más conscientes de la realidad y somos menos conformistas que las generaciones anteriores? ¿O que las condiciones literalmente han empeorado? O sea, porque puede ser... Las condiciones llevan siendo malas años, pero que a lo mejor no es que lo veamos, porque las otras generaciones también lo veían, pero que sí no lo normalizamos, por supuesto. Y de que evidentemente, claro, que todo el mundo se planteó dejarlo. Hubo gente que tenía la capacidad de poder dejarlo en ese momento. O sea, hubo gente que se dio de baja, otros que, claro, fue nuestra oportunidad de trabajar. Yo, si no, gracias al COVID no estaría trabajando donde estoy trabajando hoy en día, ni hubiera tenido la estabilidad que he tenido. Es verdad. Esto lo vamos a poner en un Reels y quiero ver cuántos conspiracionistas van a creer que desde Salamanca se creó el COVID para crear trabajo para enfermeros. Por Dios santo que va a aparecer alguien en los comentarios. Sara se comió el murciélago, ¿no? El pangolín. El pangolín, ¿sabes? No, pero verdad, que la gente tiene la capacidad para poder dejarlo, nosotros lo tenemos que pringar. Sí. Yo no sé. Creo que nuestra generación, claro, por supuesto, que tiene vocación, que le gusta su profesión, pero creo que ya lo teníamos claro antes, pero con el COVID fue el clic de la vida está fuera. Y yo estoy aquí, lógicamente, hago mi trabajo lo mejor posible y estoy aquí para ayudar, pero lucho por mis derechos y entre ellos está esto. No, yo creo que tenemos un poquito de traumita en el sentido de estrés postraumático. También, efectivamente. De yo quiero vivir mi vida está más allá de mi trabajo. Yo quiero disfrutar con mi familia, quiero disfrutar con mi gente, quiero viajar, quiero ver mundo, porque no sabes cuándo te van a parar o se va a acabar tu vida. Sí, así es. Entonces yo creo que eso lo pensamos todo el mundo que lo hemos vivido desgraciadamente. Y creo que el pensamiento de mucha gente de nuestra generación, creo que es un poco por esto, es como yo no me merezco esto, yo no me merezco sufrir hasta cierto punto y mucha gente dice, hasta aquí. Hasta que hemos llegado, sí. Y creo que ese fue, de verdad creo que fue el clic. O sea, no es que antes no hubiéramos las injusticias ni que no nos ni la inestabilidad, ni la falta de derechos, ni condiciones, etcétera, ni las ratios, pero creo que fue el hasta que hemos llegado. Pero vamos a rescatar una pregunta que Alberto y yo estuvimos hablando en otro capítulo de todos los trabajos actualmente en muchos gremios hay malas condiciones, pero tú no crees, o usted, esto es muy personal, ustedes no tienen la percepción a veces por los comentarios en las redes sociales o algunas noticias que a pesar de todo lo que nosotros estamos contando aquí hoy, la gente tiene una percepción de que el sanitario vive como una especie de privilegio o una especie de contratos de lujo. ¿O son ideas mías eso? No, yo creo que desde fuera se tiene la percepción de que tenemos unos sueldos mucho más bollantes de los que tenemos, al menos las enfermeras. Yo creo que desde fuera, incluso el paciente, que valora tu trabajo, quiero decir, no solo es la gente que no te valora, incluso la gente que te valora creen desde fuera, pues eso, que sí tenemos buenos sueldos, que sí se respetan vacaciones, que sí se respetan ciertas cosas básicas. Tenemos buenos sueldos, pero claro, tú tienes que ver, al final el sueldo va a ser del que partimos todo el mundo. Efectivamente. Que nosotros tenemos una serie de beneficios, ya sea complemento, nocturnidad y tal, pero claro, a mí me hace mucha gracia lo de, sí, nosotros tenemos una serie, somos privilegiados, sí, pero yo me como Navidades,
me como festivos, me como todos los puentes en los que todo el mundo libra, yo los tengo que trabajar, porque todo el mundo está malo 24/7, no descansan de estar malos. Entonces, es una faena, Sí. pero también necesitamos eso. O sea, necesitamos que haya gente que nos cuide todo el año y a cualquier hora. Pero en buenas condiciones, que nosotros tenemos buenas condiciones. Bueno, Cuidar a los profesionales, no se pide más. Yo voy a soltar aquí una frase y enlazamos con el siguiente tema. Y voy a mirar a la cámara para decirlo. Adelante. Y es que lo que tú has dicho, yo lo complementaría con que a veces la población no quiere entender la realidad que podemos llegar a contar. Yo creo que quieren huir de la realidad que realmente hay porque le dan miedo saber y ser conocedor de lo que realmente hay y de lo mal que puede llegar a funcionar esto si el buen hacer y la buena fe del profesional sanitario no existiera. Es la sensación que yo a veces me da porque yo creo que todos tenemos amigos con conocimiento, con estudios, que son pudientes, quiero decir, pues que les da por razonar y pensar, ¿no? Incluso tú les intentas explicar muchas veces lo que ocurre de puertas para adentro y que no, que eso no es así. Que seguro que te estás inventando que no sé qué. Pero no, pero que te digo que esto no sé qué. Bueno, pero que ganaréis suficiente, ¿no? Mira, que el salario se va no sé qué. No, pero ¿y las guardias? Y dices tú, pero ¿por qué siempre hay un pero a lo que yo te estoy diciendo? Claro. Y luego viene a lo mejor el ingeniero, se queja y yo le entiendo y hago por entenderle. O sea, ¿por qué al mundo sanitario es Creo que es porque las condiciones son tan jodidas en el mundo sanitario que a la gente dice, pues es que no lo pillo. Porque nosotros, por ejemplo, en medicina las horas de guardias no cotizan para la jubilación. Claro, los policías sí, los bomberos sí, pero yo le explico eso a la gente y dice, ¿cómo no? Pues como no, No, que yo estoy de guardia para incidencias de ciberseguridad y claro, mis guardias tampoco computan para la jubilación. ¿Qué pasa? ¿Que tú tienes que jubilar a los 50? Coño, pues sí. Pues a lo mejor sí, Pues a lo mejor sí. porque yo sí hago, por ejemplo, 10 guardias al mes, que algún mes hemos hecho 10 guardias al mes, a 24 horas la guardia son 240 horas al mes. Claro, son 2 findes. Significa que de los 52 findes al año, los que sean al año, yo hago la mitad, más 240 horas, que son 2.000, casi 3.000 horas al año. Pues sí, a lo mejor me toca jubilar. Claro. ¿Y qué pasa? Claro, y tú no entras a desmeritar ningún tipo de trabajo, pero, hombre, tú estás cuidando pacientes, estás cuidando vidas, estás con una actividad mental alta, una responsabilidad alta, y nadie entra a comparar nunca, pero cuando ellos empiezan a compararse, dices tú, Bien lo decía la gente cuando hacían lo de los aplausos del COVID y todo eso. Ya verán cuando todo se Es que cuesta, yo creo que eso es lo que dice Alberto, que como que les cuesta creer que la gestión sea tan nefasta. Y aunque se lo estés contando desde dentro, es como, no, eso no es así. Es que si de verdad lo supieran, a lo mejor cambiaban las cosas. Y yo creo que también la gestión vive de eso, o sea, al final también de tapar, al final tratan de que se sepa lo menos posible, de que no haya noticias que alarmen de la mala gestión, porque al final... Claro, y incluso lo he pensado muchas veces que los problemas de gestión trascienden incluso los grupos políticos, ¿no? Que si de derechas, de izquierdas o lo que sea, y ya con el tiempo se van convirtiendo en una especie de como de vicios que se van acumulando y una burocracia complejísima, porque lo hablamos aquí ahora en el podcast o lo hablas con cualquier persona tomándote un café o una cerveza y todo el mundo tiene ideas que son como sensatas, como, pero si se hace esto mejora. Pero luego llevar eso a la práctica es como, no, o sea, esto es arduo, es difícil, es complejo. pues melón abierto para los espectadores, que dejen comentarios o donde quieran la opinión y a ver qué reiniciamos de ahí, ¿no? Bueno, ha mencionado Blanca el tema de los ratios, que es un tema también importante. De nuevo, tenemos datos más o menos aquí plasmados y el más significante probablemente sea en la comparación con Europa. En Europa suele haber una media de 8 enfermeras y media por 1.000 habitantes. En España es entre 6 y 7. Entonces, claro, a todas las condiciones que vais poniendo, una a añadir quizás sea la falta de personal de enfermería, pese a que el crecimiento de enfermeras colegiadas ha crecido en los últimos 2 años. Entonces, claro, ¿cuál es esa incongruencia? ¿Por qué creéis que es gente que se va al extranjero o que cómo va? Yo creo que es no cuidar, de nuevo, o sea, no cuidar al profesional, entonces siempre ha habido migración y creo que mientras sigan estas condiciones la habrá. También creo que eso, la ratio es un poco relativa en el sentido de comparar países porque tampoco son los mismos sistemas de salud. Exacto.
Entonces creo que eso no, pero incluso dentro del propio país, o sea, dentro de España, cada comunidad es un mundo. O sea, las ratios que tiene, por ejemplo, el País Vasco o Navarra son incomparables aquí. Yo cuando fui a trabajar a Navarra aluciné. Porque es que, claro, ¿cómo no te vas a sentir cuidado si tienes mejores sueldos, mejores ratios, mejores condiciones? Pues es que, ¿cómo no te vas a ir allí? O sea, entiendo que ciertas comunidades no tengan ningún tipo de problema en encontrar profesionales y que otras todos los veranos sea, no tenemos gente con quien cubrir, cerramos plantas, etcétera. Es que- Extremadura, por ejemplo. Y es natural, inherente al ser humano y de a buscar lo mejor, que no hay misterio en eso. Pero, por ejemplo, Extremadura todos los veranos les cuesta encontrar profesionales para cubrir las vacaciones de su personal. Y eso es una faena. O sea, porque al final ellos intentan alargar los contratos a lo más que puedes y la generación de enfermeras que sale ese año se la llevan otras comunidades autónomas porque le ofrecen o contratos más largos o con mejores condiciones, etcétera. País Vasco, hace unos años, casi toda la generación que salía se la llevaba entera de muchas comunidades autónomas o Canarias. Pues son gente que quieren trabajar, disfrutar en otra comunidad autónoma, van a cobrar bien y después van a volver a sus casas, pero le van a dar buenas condiciones de trabajo con un buen sueldo. En cambio, Sí, o sea, es muy complicado dentro de... Pero bueno, que varía mucho, o sea, también de hospital a primaria, de primaria... Si sacamos el tema porque ustedes dos están en dos puntos que el rato es muy interesante que hablarlo, tanto no de la UCI, Incluso dentro del hospital, claro, cada unidad es que el hospital es una locura también. tiene unas necesidades. Lógicamente, la ratio de UCI no puede ser la misma que es de medicina interna o de traumatología. No, pero yo que trabajo también interna, Sí. es también complicado, Claro, porque no. después la gente sigue que se le cuide y no se da abasto. O sea, hay un momento que no se da abasto. Si tú quieres atender bien a una persona que está mala, con unos cuidados mínimos, no digo, dale, mínimos, es que a veces que no llegas, es que no te puedes parar O sea, por